SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Estamos a 11 de mayo, las principales ligas se están empezando a decidir, muchas ya lo están en cuanto a la pelea por el título, nos queda por decidir la Premier, por ejemplo, en cuanto al título, y hay muchos jugadores que todavía no han renovado, que no han firmado, al menos que sea público, con un nuevo equipo. Acaban contrato, son libres y estamos a nada de abrir el mercado de verano. Hay de todo. Jugadores veteranos del nivel de Carvajal, Rüdiger, Bernardo Silva, incluso podemos meterlo en esa terna, los Lewandowski, Casemiro, gente que le podría dar jerarquía a los equipos y aportar lo suyo en cuanto a veteranía. Paro seguramente de ahí a Bernardo Silva, que le veo totalmente vigente. Jugadores jóvenes también, Soufiane El Karouani, por ejemplo, el lateral zurdo de la liga neerlandesa. Y gente madura y en el mejor momento de su carrera, por ejemplo, como es el caso de Senesi, Dusan Vlahovic. Hay futbolistas que te arreglan, te hacen un apaño clarísimamente. En Play Fútbol hemos preparado una lista de 50, separándolos por zonas en el campo: porteros, defensas, centrocampistas y delanteros que acaban contrato y que a día de hoy no hay noticia oficial de renovación ni de que hayan firmado por ningún equipo. Os vamos a hacer esta lista de 50 dándos información también de cómo están las cosas, de cómo de hecho lo tienen estos futbolistas con otros clubes o con su mismo club para renovar. Y obviamente le abriremos una ventana a la actualidad. Hablaremos de cómo queda la Premier después de esa victoria ayer del Arsenal en el derbi, y hablaremos del final de la Bundesliga y alguna cosita más. Por cierto, felicidades, enhorabuena al Galatasaray, que ha sido campeón este fin de semana con doblete de Osimhen y remontando contra el Antalyaspor, y también al AEK de Atenas, al equipo en el que Javier Ribalta está en la dirección deportiva, que seguramente contra pronóstico se ha impuesto a equipos como Olympiacos, como Panathinaikos, y se proclama campeón de Grecia. Digo contra pronóstico porque, bueno, a nivel de plantilla no se esperaba, pero el currazo que se ha hecho para mejorar esa plantilla, insisto, que un equipo en Grecia tenga a Barnabas Varga y a Jovic como pareja de delanteros titulares, ya no mirando al banquillo, los titulares son ellos. Es absolutamente tremendo. Enhorabuena al AEK de Atenas. Arrancamos Play Fútbol. Vamos allá, empezamos el episodio de esta semana de Play Fútbol, en el que insistimos, luego iremos a la actualidad, iremos también, lo vamos a cerrar con vuestras preguntas, las preguntas de los oyentes, pero abrimos con esta lista de 50 jugadores, 50 futbolistas que a día de hoy, al menos oficialmente, ni han renovado con sus clubes, ni han firmado, al menos que se sepa, porque alguno de ellos lo habrá hecho casi seguro, por un nuevo club. Saludo ya a Fernando Rodríguez. Hola Fer, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas. Con ganas de saber, hemos hecho entre Fer y yo, hemos confeccionado esta lista de 50 y ganas de dar a conocer los futbolistas. Fer, hay que decir una cosa, nos ha salido
un poco desigualada en cuanto a líneas en el campo. Lo vamos a explicar rápido a la gente, vamos a ir línea por línea, presentaremos los porteros que nos gustan que acaba contrato, luego iremos a los defensas, seguiremos con los centrocampistas y acabaremos con los delanteros. Fer, hay que decir que por lo que sea, la gente se ha espabilado y no han dejado demasiados porteros interesantes sin contrato en vigor. Vamos a decir que solo hemos encontrado 2 y nos ha quedado un poco desigualado, solo 2 para la portería, pero en el resto de líneas sí que está un poco más igualadita la cosa. Sí, tal cual, Bruno. O sea, la gente, las direcciones deportivas se han afanado, ¿no? en la búsqueda de porteros, pero bueno, sí que te tengo que decir que a mí uno de los 2 candidatos que tenemos en la portería, para la portería, me gusta mucho. Creo que este año, pese a no ser indiscutible, su equipo ha jugado muy buena temporada. Y el otro, bueno, yo tengo recuerdos de lo que fue, digamos. Me quedo con eso. Recuerdos de Vietnam, Sí. Bueno, vamos allá. Los vamos presentando, os contará Fer un poco cómo está la situación de cada uno, los datos básicos, y hacemos un pequeño comentario también de cada una de las líneas en el campo y los jugadores que acaban contrato. Empezamos, Fer, si te parece, por la portería. Sí, pues el primer candidato que tenemos es Ian Meslier, portero de 26 años del Leeds United. Yo es lo que te decía, Bruno, a mí tengo muy buenos recuerdos de su primera etapa en primera división con el Leeds. Esta evidentemente pues me deja un poco más frío. Sí, estamos hablando de Meslier, portero de 26 años. Estamos hablando del portero del Leeds, que es internacional francés, sub-21, buen meta bajo palos, buen juego con los pies, pero es verdad que en el último tramo su carrera se ha ido desdibujando bastante, 1,97 m. Esta temporada ha jugado tan solo 2 partidos de Premier. Estamos hablando de un bajón en su carrera importante, pero todavía es un portero joven. Yo creo que, por ejemplo, para ser portero suplente en algún equipo top, pues le puede dar. O sea, tú quieres tener a me lo invento, Manuel Neuer, si no tuvieras a Urbic de segundo, ¿no? Pero quieres tener a un Manuel Neuer de portero titular y quieres tener un buen suplente, pues Ilan Meslier no me parecería una mala opción. Vamos con el segundo nombre, porque solo hay 2 en la portería. El segundo es Stefan Ortega, portero del Nottingham Forest, Bruno, 33 años. Este es el que yo te decía que a mí, pese a no haber sido indiscutible, creo que ha cuajado una Europa League muy, muy buena con el equipo de Vítor Pereira. Totalmente. A mí me parece un portero en condiciones normales para ser titular con Alemania en el Mundial. Si no estuviera Manuel Neuer, si estuviera Ter Stegen, es otra historia, pero como no está ninguno de los 2, me parece que es portero totalmente vigente y creo que está para más. Si la gente del Nottingham Forest no se escucha, lo siento, pero creo que está para más que el Nottingham Forest. Saltamos a la defensa. Aquí sí que, Fer, hay más contenido, hay más jugadores, ¿eh? Sí, aquí hay muchos y muy buenos, Bruno. Mira, son Ibrahima Konaté, Liverpool, 26 años, Marcos Senesi, central del Bournemouth, 29 años, Óscar Mingueza, Celta de Vigo, 26 años, Malanga Sarr, del Lens, 27 años, Sofiane El Karouni, Utrecht, 25 años, Zeki Celic, AS Roma, 29 años, Danilo Doeki, Unión Berlín, 27 años, su pareja en algunos partidos, Diogo Leite, del Unión Berlín, también 27 años, Mika Mármol, Unión Deportiva Las Palmas, que tiene 24 añitos. El central del FC Barcelona, Christensen, 30 años. Antonio Rüdiger, del Real Madrid, este también lo tendrán muy visto, 33 añitos. Fabian Sarr, 34 años, central del Newcastle. También con 34 años tenemos Dani Carvajal, Bruno, del Real Madrid. Rafael Guerreiro, del Bayern de Múnich, 32 años. Zeno van den Bosch, del Royal Amberes, 22 añitos. Mario Hermoso, jugador de la Roma, de 30 años, y Aaron Martín, 29 años, del Genoa. Estos son los que nos han salido en la defensa, Bruno. Que no está nada mal. Hay un grupito ahí, Fer, de veteranos, los Christensen, Rüdiger, Carvajal, puedo incluir ahí incluso a Guerreiro, que seguramente en condiciones normales yo creo que serían un fichajazo para casi cualquier equipo, me atrevo a decir. Aunque no sé si coincides conmigo, en muchos casos, incluso meto ahí a Sarr también, el tema físico me genera alguna duda. Es decir, son
todos ellos jugadores que han tenido lesiones importantes o lesiones recurrentes en los últimos tiempos, y es la única duda que me generan, porque si hablamos de nivel, Christensen, Rüdiger, dos de los 3 centrales que hicieron al Chelsea campeón de Europa en 2021. Que vamos a decir de Carvajal? Guerreiro en condiciones normales me parece un lateral zurdo top. Fabian Schär, creo peor carrera que fútbol. Creo que ha estado en peores equipos de lo que su fútbol nos ha enseñado. Son veteranos todo este grupito, pero futbolistas de capacidad que no ofrecen ningún género de duda, Fer. Sí, es tal cual, Bruno, es que, o sea, son jugadores de una calidad ya más que testada en la élite. Por ejemplo, evidentemente lo que tú comentas, obviando lesiones, por ejemplo, tú ves la temporada de Rüdiger en el Real Madrid y te diría que es uno de los baluartes de la defensa de un equipo que está como está. Me pasa un poco lo mismo con el Carvajal antes de la lesión. Incluso con la lesión ha habido muchísimo debate entre si debería jugar él o Trent, que es un futbolista mucho más joven, un futbolista que ha estado más tiempo disponible. Y bueno, todavía por ahí hay alguna duda de si tiene que estar o no, hoy o no en la Eurocopa. A mí me parece muy interesante el nombre de Guerreiro también para algunas plantillas por la polivalencia que tiene, porque claro, nosotros lo hemos metido como lateral, pero en el Bayern te juega en 4 posiciones del campo. Entonces estos veteranos a mí me parece que igual no para ser titularísimos indiscutibles, pero creo que el rol de, por ejemplo, los 3 centrales que tú comentabas, Schär, Rüdiger o Christensen, para ser un tercer central en un equipo europeo, yo creo que todavía te dan el nivel, porque no puedes contar el 100% del tiempo con ellos, pero están muy bien. Y luego sí que tenemos otros nombres como Konaté o Senesi, que yo creo que va a haber palos en el mercado para llevárselos. Iba a hacer un comentario pequeño sobre ellos. Konaté, nos contaba Pablo Montaño, que ha dicho en las últimas semanas que han llegado a un principio de acuerdo con el Liverpool. No está cerrado, faltan flecos, por tanto lo hemos metido en la lista, pero hay que decir que no está cerrado, pero sí bastante encaminado. Por cierto, su temporada ha sido bastante mala, a mí me parece un gran central, pero por ejemplo su temporada ha sido como para que sea suplente en el Mundial. Yo creo que está bastante claro que por lo visto esta temporada Saliba y Upamecano parten con ventaja bastante clara ahí. El caramelito de toda la lista que hemos dado me parece Senesi. Me parece que el del Bournemouth, además siendo central zurdo en la plenitud de su carrera, 29 años, dio el salto de liga neerlandesa a liga inglesa, y tras la marcha que ha sido bastante dura para el Bournemouth de Hausen y de Zabarni, se ha erigido en el líder de esa defensa, una defensa del Bournemouth que está peleando por estar en Champions el año que viene, y me parece el caramelito. Y estaba, dicen, bastante avanzado con el Liverpool. Hay equipos de la Premier, obviamente, acechando ese fichaje, insistimos, gratis de Senesi. Y me quiero parar también en la figura de Sofiane El Karouani, bastante menos conocido, lateral zurdo, es internacional con Marruecos, no fue a la Copa África, que a mí me llama bastante la atención, tiene tan solo 25 años, como decía antes Fer, juega en el Utrecht. Ayer dio su 11ª asistencia, 11 asistencias, siendo lateral zurdo en la liga neerlandesa. En el global, contando todas las competiciones, son 3 goles y 17 asistencias, habiendo asistido en Europa hasta en 6 ocasiones, entre la clasificación para la Europa League con el Utrecht y también la fase Liga en Europa League con el conjunto neerlandés. Así están las cosas en la defensa. Saltamos, Fer, al centro del campo. Vale, pues vamos con los centrocampistas, que también hay algunos nombres muy llamativos, Bruno. El primero que tenemos anotado es Bernardo Silva, 31 años, del Manchester City, tampoco hacía falta presentarlo mucho. Harry Wilson, del Fulham, 29 años. Julian Brandt, Borussia Dortmund, 30 años. Leon Goretzka, 31 años, del Bayern. Fabinho, que está jugando en el Al-Ittihad, 32 años. Matías Jensen, 20 añitos, del Brentford. Daichi Kamada, 29 años, del Crystal Palace. Yves Bissouma, 29 años, del Tottenham. Marcelo Brozovic, 33 años ya veterano, está jugando en Al Nassr esta temporada. Lorenzo Pellegrini, 29 años, de la Roma. Y Demasa Morita, son 31 años para el futbolista del Sporting de Portugal. Aleix Febas, 30 años, del Elche.
Chucky del Real Valladolid, 22 añitos. Este es un valor joven en el que apostar también. Sergio Canales, 35 años de Rayados. Xavier Schlager, 28 años del Red Bull Leipzig. Frank Kessie, 29 años, jugando en Al-Ahly. Casemiro, 34 años, centrocampista del Manchester United, que también ha jugado un temporadón este año. Arthur Abom, del Lorient, 21 años. Y luego tenemos los dos últimos futbolistas que tenemos anotados son Diego Luna, del Real Salt Lake City, 22 añitos. Y Eric Martel, de Colonia, 24 años, Bruno. Tal cual. Fer, aquí volvemos a tener un grupo, es normal, que se le acaben los contratos a gente veterana, gente de más de 30 años. Por tanto, en la lista de 50 tenemos muchos jugadores de ese perfil. En la parte de veteranos del centro del campo, Fer, no sé si coincides, yo creo que habría que separar. Es decir, es normal que a la gente le pueda producir dudas futbolistas como Fabinho, como Brozovic, que vienen los dos de jugar en la liga en Arabia y además tienen una edad. Incluso Casemiro, que ha rendido bien con el Manchester United, pero es un futbolista al que los años se le empiezan a notar. Yo creo que son tres perfiles que huelen más a liga de este tipo, a liga, vamos a decir, de Arabia, de Major League Soccer, algo así. Y, por ejemplo, Bernardo Silva, que a mí me parece, no sé si coincides, Fer, hablamos de los caramelitos de cada una de las líneas. A mí Bernardo Silva me parece futbolista absolutamente vigente. Es verdad que igual no está para 90 minutos miércoles, domingo de un nivel máximo, pero 70 minutos buenos por partido te los das sin duda, y si no le metes 2 partidos por semana, pues igual te llega a los 90 sin ningún tipo de problema. A mí es que me parecería normal incluso, Fer, que Bernardo Silva, con todo lo que tiene en el centro del campo Portugal, fuera titular en el Mundial, Sí, yo lo veo también, lo veo titular también. Si jugamos un poco a Fútbol Manager y hago mi 11 de Portugal, a mí me sale titular. Es cierto lo que tú dices, que es un jugador que igual para jugar miércoles domingo, no te da los 90 minutos, pero es un futbolista que ha estado absolutamente vigente en un equipo como el City de Guardiola este año, que está peleando por lo que está peleando, o sea, que está peleando por la Premier League con el Arsenal de Mikel Arteta, y va a llevarlo hasta el final. Un equipo con el que ha ganado títulos esta temporada, con el que está compitiendo, ha competido en Champions League, y a mí me parece un jugador que tiene un talento diferencial, y que luego además, si tiene que ponerse el mono de trabajo, se lo pone. A mí me parece un jugador que es que me encaja en muchísimos equipos Champions, porque al final además es que es diferente. Es complicado encontrar jugadores como Bernardo, es complicado encontrar jugadores con ese talento, con ese compromiso, como te digo, y a mí me parece que, vamos, me parecería raro si no, siendo agente libre, no le aparecen 5 ofertas de equipos, digamos, de la parte top europea, quiero decir, equipos de la élite. Es que aquí la duda es si, yo qué sé, si está para ser titular en un Bayern de Múnich, que yo ahora mismo te diría que sí. O sea, yo meto a Kimmich, le pongo al lado a Bernardo Silva y a funcionar, que diría aquel. Sí. Por poner un ejemplo, o en un Real Madrid, lo digo también, me parece que podría... Bueno, yo en el Madrid lo veo, o sea, vamos, o sea, para mí ahora mismo, no voy a decir capitán general, pero podría... sin ningún tipo de duda ser titular. Está guay también porque hemos hecho perfiles muy distintos. Yves Bissouma, seguramente uno de los mejores futbolistas que tenemos en la lista, deja bastantes dudas por su comportamiento. No le hemos visto una continuidad en los últimos tiempos. Hemos metido a gente como Chucky del Valladolid, que tiene un golpeo en el balón parado fantástico y que ha firmado, a pesar del año del Valladolid, una muy buena temporada. Aleix Febas, que parece que lo tenía encaminado con el Español, a pesar de lo que está sufriendo el Elche, también ha firmado una temporada tremenda, llevando la manija del equipo, siendo también a lo Bernardo Silva, ese jugador bajito, menudito, pero muy luchador, capaz de llevar la manija del equipo, pero al mismo tiempo dándole mucho dinamismo al juego. Gente para el balón parado tremenda, como es el caso de Lorenzo Pellegrini, el de la Roma. Y luego ahí hay un unicornio, me parece, en esta lista también, más allá de Bernardo Silva, que es Harry Wilson. Qué temporada de Harry Wilson, Fer. La verdad es que el zurdo salido de la cantera del Liverpool, con el Fulham se ha salido esta temporada,
A mí me parece que ha jugado un temporadón. Hablamos ya de él justo cuando tratamos las repescas al Mundial. Creo que, bueno, más allá de ser el baluarte del Fulham también con su selección, con Gales, ha sido un jugador importantísimo. E incluso de Harry Wilson. A ver, estos son también redes sociales, hay muchos rumores, sobre todo jugadores que acaban contrato. Yo he llegado a leer a gente pidiéndolo para el Liverpool la temporada que viene, equipo del que salió. A mí me parece que es lo que tú dices, creo que solo con el manejo de pelota y el golpeo que tiene Harry Wilson, pero es que hace además muchísimas cosas. A mí es uno de los nombres que más me gustan de la lista. Te diré que coincido muchísimo contigo en lo de Febas. Creo que la primera vuelta que hace Aleix Febas es increíble, de ahí también el rendimiento del Elche. Creo que ha entendido a la perfección lo que quería Eder Sarabia de él y la primera vuelta que ha firmado ahí me pareció uno de los mejores jugadores digamos, desde agosto hasta diciembre, te diría de los mejores jugadores que había en la liga. Y a mí, Bruno, sé que también es un jugador que además recibe alguna crítica, pero yo a Julian Brandt le daría la oportunidad, te lo digo en serio. He leído alguna, porque justo este fin de semana, o no sé si fue este partido o el anterior, se despidió la afición del Dortmund de él y leí alguna crítica diciendo que le daban una despedida casi de leyenda a un jugador que prácticamente no había ganado nada o había ganado muy poco con el Dortmund, pero a mí me parece un jugador que también es muy aprovechable en equipos punteros pues te diría de la Liga. En equipos de la Liga me encaja, en equipos de la Premier también. Sé que es un poco, ¿no? El talento también bajo sospecha, un pelín irregular, pero a mí me parece un jugador al que darle la oportunidad también, ¿eh? A mí me parece ese último punto el más importante. Creo que es un jugador que tiene talento, que sobre todo la lectura de partido, cómo situarse entre líneas, comandar los contraataques, eso lo hace genial. Pero le ha faltado un puntito de regularidad a su fútbol, y luego en Alemania pues se ha ido encontrando pues la irrupción de Musiala, de Florian Wirtz, que le han adelantado por la derecha directamente, pero estoy con Fer. Yo creo que para un equipo, a un equipo top por esa irregularidad, bueno, le podríamos dar el beneficio de la duda acabando contrato, pero no me parece un futbolista por el que yo ahora mismo pagaría 50 millones de euros. Siendo una oportunidad de mercado, había que meterlo, y ahí estoy con Fer. Es que a coste cero sería un fichajazo casi para cualquier equipo. Vamos a cerrar con la línea de delanteros, Fer. Sí, que también tiene nombres muy llamativos. El primero que hemos anotado, no podía ser de otra manera, es el de Mohamed Salah, Bruno, 33 años ya para el jugador que va a dejar el Liverpool a final de temporada. Y también tenemos a Dusan Vlahovic, 26 años, juega esta temporada en la Juventus. Alan Saint-Maximin, 29 años, del Lens. Icardi, 33 años, del Galatasaray. Paulo Dybala, 32 años, jugador de la Roma. Raúl Jiménez, 35 años para el delantero mexicano del Fulham. Afimico Pululu, 27 años para el delantero del Jagiellonia Białystok. Está también otro jugador como Neymar, 34 años, para el brasileño, que esta temporada ha jugado en el Santos. 37 tiene Robert Lewandowski, que todo apunta que va a salir también del FC Barcelona este verano. Y los dos últimos nombres son Adama Traoré, 30 años del West Ham, y Memphis Depay, que jugando en Corinthians, en Brasil, está jugando ahí, tiene 32 añitos, todavía puede trincar algún buen contrato. Reconozco que he tenido que mirar varias veces la edad de Kessie y la de Depay, pero las ha dicho bien Fer, ¿eh? Depay tiene 32 y Kessie, que lo citábamos antes en el centro del campo, tiene 29 años solo, Frank Kessie, sí. Que parece que... Carreras eternas, sí, son carreras larguísimas. Que las tenga suyas. 35, sí. A ver, información primero de todo. Salah, la pinta es que podría salir a Arabia Saudí, es decir, si estáis pensando en Salah para vuestro equipo, la cosa no tiene la mejor pinta, pero aquí lo hemos citado porque de momento parece que firmado no tiene absolutamente nada. Hemos metido al mítico Afimico Pululu, que le hemos visto en Conference, en competiciones europeas, especialmente en fase liga, pues hacer cosas importantes. Este año también marcando cerca de 20 goles en todas las competiciones. Es un poco el jugador friki, vamos a decirlo así. Te diré que yo, Bruno, sobre todo amigos que tengo que son abonados del Rayo Vallecano, justo cuando clasificaron para Conference, solo hablaban de Afimico Pululu. Ellos querían a Pululu de delantero, o sea que es un jugador que muy de culto ya, ¿no? En lo que viene siendo el mundo Conference y demás, pero que está haciendo muy buenas cifras en el Jagiellonia. Sí. En la lista hay prácticamente de todo. Depay es un futbolista
con mucho talento para el balón parado, para desequilibrar, lo sigue manteniendo. 32 años, es verdad que ha tenido siempre un físico, un jugador bastante pesadote, pero al mismo tiempo con ese reprise y esa potencia para marcar diferencias también con su físico y sobre todo el golpeo que tiene. A mí me parece un futbolista que en las ligas del top 5 todavía te puede producir perfectamente, no para un equipo top, pero te puede producir. Hay agitadores natos, como es el caso de Adama Traoré, de San Maximán, que me parece que para titulares en equipo top tampoco, pero para esa plaza de revulsivo desde el banquillo puede ser un perfil bastante interesante. Está el caso de Dybala, que bueno, a mí es un jugador con un talento, me parece que tiene un talento tremendo y que ha tenido peor carrera de lo que yo esperaba y de lo que su fútbol de alguna manera nos enseñaba. Casos de jugadores veteranos que te pueden aportar si aceptan ese rol de delantero suplente como Lewandowski y Raúl Jiménez. Yo creo que son estos sí delanteros para ese perfil en un equipo top, en cualquier equipo. Y a mí el unicornio ahí en esta lista me parece Dusan Vlahovic. Este sí, me parece delantero de equipo grande. No sé si para titular indiscutible, pero me parece un futbolista a tener bastante en cuenta. Mira, si el Madrid se deshace de Gonzalo, si el Barça está buscando un delantero centro y no tiene ese perfil de 9 fijo rematador, incluso si el Atlético de Madrid se deshace de Sorloth, para los 3 grandes de España no me parecería ninguna locura firmar a Dusan Vlahovic. Yo sé que el Barça está firmando otro perfil, está buscando otro perfil de delantero centro, alguien que marque las diferencias desde el principio y que sea titular en una eliminatoria de Champions, pero si no le convencen otras opciones, Vlahovic por 0 millones de euros me parece bastante mejor opción que muchas otras que estoy leyendo, Paquillo. Te he dicho Paquillo sí. Y eres Fernando, pero bueno. Sí, no pasa nada. La costumbre, Bruno, no te preocupes. Sí. A mí, Vlahovic me parece, además que está en una edad muy buena para firmar un buen contrato con un equipo así, como los que comentabas. A mí me parece un jugador, un delantero de área, un rematador que quiero decir, está testado en la élite, está jugando en la Juve, quiero decir, no es un delantero, hablábamos antes de Pululu, no es un delantero que lo hayamos visto en ligas, digamos, un pelín menos competitivas. Este es un jugador que ha jugado, que está muy testado en la Serie A, es un jugador que con 26 años a mí me encaja perfectamente en cualquiera de los 3 equipos, digamos, grandes de la Liga Española, sin ninguna duda. De hecho, es un perfil que creo que igual con Sorloth, no sé si subiría el nivel, viendo el rendimiento actual de Sorloth, pero por ejemplo yo creo que al Real Madrid sí que le daría un saltito de calidad en ese perfil, porque Gonzalo a mí me parece que es un muy buen delantero, pero es un delantero que está por hacerse. Creo que Vlahovic es, digamos, está más, es más solvente, digamos, ya es un jugador más hecho. Y de esta lista, además, Bruno, yo creo que, por ejemplo, equipos Serie A Robert Lewandowski, algún contrato le puede llegar, de alguna propuesta al menos de un Milan, de una Juve. Quiero decir, esto es ficción, pero que es un delantero que es, como tú dices, si asume ese rol como el que ha tenido esta segunda vuelta, sobre todo en el FC Barcelona. O sea, le hemos visto desatascarle a Flick partidos que tenía totalmente atascados, porque es que es un delantero que pese a los 37 años que tiene, te remata una lavadora. O sea, es un delantero que dentro del área es letal. O sea, la pelota que le cae ahí, él casi siempre es capaz de embocar a portería. Evidentemente, pues ojalá fuese el delantero, ¿no? Del todavía, eso pensará él, que si fuese el delantero que era hace 10 años cuando jugaba en Múnich o la eliminatoria contra el Bayern, contra el Real Madrid con el Borussia Dortmund, pues sería un superhombre, pero a mí me parece un delantero que tiene muchísimas opciones. Y me da mucha pena también, Bruno, te diré, cuando mirando los nombres de la lista, ver el de Neymar ahí. La verdad, es un jugador que... Sí, la espinita, ¿no? De verlo aquí con, no sé, 34 años, veo en el papel 34 años santos y es como, joder, qué pena, ¿no? Porque, joder, lo que nos dibujó Neymar es una maravilla. No, estuvo a un nivel en años en el Barça y en el Paris Saint-Germain impresionante, y luego por lo que sea pues su fútbol se ha ido cayendo. Vamos a ver primero si le vemos en el Mundial. Ayer marcó en la victoria de Santos
Y a partir de ahí ya veremos qué es lo que ocurre. Apuntaba a México, apuntaba al Atlas. La última información es que podría Sí, justo. irse allí, pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Para la verdad es que desconozco si de los españoles hay alguno que le cuadra al Athletic Club. Fer, no lo he mirado, si hay alguno de estos que sea fichable por el Athletic, pero No. Aquí nada, ¿no? no. No se puede Aquí no rascar. rascamos, aquí Bueno. no rascamos nada nosotros. Esperemos que Terzic tenga claro, ¿no? Los nombres que tiene, los nombres que tiene que cambiar, porque tiene trabajo. Es cierto que, bueno, contigo lo he comentado alguna vez, que le van a llegar mimbres de talento muy joven, como, bueno, tú a Beñat Guerrero lo tienes muy visto, del Castellón. También está Pello Canales, va a recibir a Hugo Rincón. Bueno, Mánex Lozano también delantero del Racing, a ver cómo vuelve de esa lesión grave que sufrió el delantero, pero a priori lo poquito que le vimos en segunda división también apuntaba muy bien y necesitará de este talento joven, Terzic. Tiene trabajo, Bruno, Sí. tiene trabajo. Del Castellón ni hablamos, porque son perfiles de... O sea, a nosotros nos va más Fer firmar a jugadores de la segunda división griega, de la tercera neerlandesa. Es nuestro perfil. Sí, pero ahí están, ¿eh? Sí, bueno, sí. Si vieras lo que hemos fallado este fin de semana, yo me volvía loco directamente viendo... están firmando un temporadón, pero Chipenga, Calatrava fallaron ocasiones clarísimas. El propio Jacobsen fue bastante desesperante nuestro empate a 1 contra el Ceuta, pero bueno. Sí, si te sirve, tampoco me fue Ya, mucho mejor a mí este es fin verdad, de, o es sea, verdad. tampoco me fue mucho mejor. La derrota en casa contra el Valencia, pero bueno, se ha llevado al menos una alegría el conjunto che, que parece que se va a salvar. Fer, la semana que viene más, un abrazo, gracias. Chao, Bruno, abrazo. Tramo ya para la actualidad, saludo a Paquillo Mariscal. Hola Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Bruno, ¿qué tal? Muy bien, muchas ganas de comentar lo que ha pasado este fin de semana porque, bueno, queda tan solo una jornada de Bundesliga, luego lo repasaremos, cuáles son los equipos que pelean por la zona Champions, zona europea y el descenso, y hay que hablar también de la Premier, que no voy a decir que ha quedado sentenciada, pero sí que ese gol de Trossard y ese gol anulado a Wilson son media Premier para el Arsenal de Mikel Arteta, que además se ha metido en la final de la Champions, o sea que puede firmar una temporada histórica si acaba como los aficionados Gunners esperan este tramo final de la temporada. Si te parece, empezamos por ahí, por ese derbi de Londres, West Ham-Arsenal, que tiene muchas cosas que analizar. Para empezar, Paquillo, el 11 se enamoró Mikel Arteta de ese partido del Arsenal contra el Fulham, le dio vuelo a ese 11 que ya no sabemos de memoria, con White, Saliba, Gabriel Magalhães y Calafiori en la defensa, con Lewis Skelly siendo el escudero de Declan Rice en el centro del campo, con Saka en banda derecha, con Trossard en banda izquierda, con Gyökeres arriba y con ese en la media punta. Y ha tirado de ese 11, son 3 titularidades seguidas para esos futbolistas. Es verdad que durante el partido se lesiona White y demás, pero parece, te diría que ha encontrado su 11 en un momento en el que había muchas incógnitas, bastantes dudas, lo íbamos comentando aquí, se venía cayendo un poquito el Arsenal, y más allá de cómo fue el partido, que yo creo que sobre todo esa lesión de White trastoca un poco los planes de Arteta. Da la sensación que el Arsenal ha encontrado ese punto. Ahora repasaremos lo que le queda al Arsenal y al Manchester City para pelear por el título, pero da la sensación que Arteta ha encontrado de nuevo rumbo. Sí, totalmente. Si mañana fuese la final de la Champions, yo creo que este sería el 11 que pondría en liza. Digo si mañana fuera porque también es un equipo, como muchísimo, que no es excusa, pero que ha sido muy azotado por las lesiones, evidentemente. Yo creo que hay varias claves. Hemos comentado mucho durante la temporada que es cierto que jugadores muy importantes no están dando el do de pecho, no estaban a su mejor nivel. El caso de Odegaard, también evidentemente por tema de lesiones. El caso de la vuelta de Havertz, que vuelve a lesionarse cuando parecía que había encontrado de nuevo a esa referencia arriba que tanto le gusta a Arteta, ese falso 9. Pero yo creo que la entrada de Lewis Skelly, que era un jugador que parecía totalmente desaparecido después de su impacto de la temporada pasada,
se debe también a un bajo rendimiento, que yo creo que era algo irreal, ¿no? El impacto de Zubimendi cuando llegó el pasado verano. Y sobre todo la vuelta también de Calafiori atrás, que se habla poco de Calafiori, pero yo creo que le da un plus, le da un salto cualitativo a la salida de balón, a la firmeza en esa banda izquierda, que Hincapié lo estaba haciendo bien, pero creo que el italiano no tiene ese puntito que necesita el sector izquierdo del Arsenal. Y luego también el buen nivel tanto de Gyökeres, que sí. No voy a decir decepción, pero sí esperaba un poquito más teniendo en cuenta sus números en Portugal y su precio. Y ese, que también era un jugador que tiene que darle ese puntito de talento cuando estuviese a Odegaard. O sea, creo que llegado el momento clave, hay varios futbolistas que parecía que no iban a tener nada que ver esta temporada o que ya la planificación sería para la próxima y sin embargo, fíjate cómo están rindiendo. Dicho esto, hay que pesar en los partidos, hay que en los momentos clave, en este tramo de la temporada en los que los partidos de Premier son tipo Champions, es decir, los detalles te marcan absolutamente. Hay que tener la grandeza que tuvo David Raya con una de las paradas de la temporada, te diría, en esa acción contra Mateus Fernández y también la que tuvieron tanto Martin Odegaard como Leandro Trossard en la acción del gol. Cómo conduce dentro del área, en una zona en la que había el tráfico de la Gran Vía de Madrid en un lunes a las 8 de la mañana. Increíble lo que hace Martin Odegaard en la acción y está muy fino en la definición Trossard. Más allá de la polémica con el gol anulado a Wilson y demás, hay que decir que esas acciones fueron definitorias, absolutamente decisivos, tanto David Raya al nivel como mínimo de Odegaard y Trossard, el portero español, Paquillo. Sí, y el debate ya oliendo como leemos a Mundial, se abre con el tema de Unai Simón y Joan García, ¿no? Creo que tenemos tres porterazos, yo creo que si hubiese un poco de meritocracia, yo entiendo a De La Fuente, pero yo creo que David Raya ahora mismo es el portero español más en forma y yo te diría que top 3, top 4 de porteros de Europa. No solamente por su regularidad cada semana, sino también porque llegado el momento clave, como tú bien has dicho, esa grandeza está apareciendo para sumar muchos puntos y muchas jugadas decisivas a nivel defensivo para el Arsenal, incluso en un Arsenal que ahora la pareja Saliba-Gabriel están cogiendo un tono como el de hace un par de temporadas, pero también ha habido alguna cierta duda, algún cierto aire de fragilidad en algún momento de la temporada y el portero ha sido el que ha salido de la foto. Y luego el tema de Odegaard, que no está teniendo la regularidad, el rendimiento que esperamos de él, que del noruego, era pieza clave, era el epicentro, pero fíjate, cuando tiene minutitos de calidad, es que pocos como en espacio reducido, la jugada de él te la hacía Messi hace unos años. Sí. Como conduce, fija y libera a Trossard y en ese momento se la da al belga para que acabe definiendo perfecto y marcando el único gol del partido que deja al Arsenal líder. Hay pocas cosas de la Liga que me gusten más que de la Premier, pero que en la jornada 36 estemos con el City con un partido menos que el Arsenal y teniendo que hacer cuentas de ese tipo, Paquillo, te juro que es una cosa que me vuelve loco. O sea, a ver, a nosotros que somos profesionales de esto, pues mira, ¿qué más te queda? No tienes que hacer mucho más en la vida que ir viendo los puntos que llevan uno y otro. Pero para exponerle difícil las cosas a la gente, para hacer las cuentas cuando estamos ya en un punto de la temporada que la gente lo tiene que tener claro en la cabeza cómo están las cosas y las cuentas, ¿no? Bueno, el Arsenal tiene un partido más que el City. Tiene 5 puntos más que el equipo de Pep Guardiola. El día 13, es decir, esta semana, entre semanas, se va a jugar el Manchester City Crystal Palace y se va a igualar otra vez el número de partidos. Van a estar empatados a 36. Si el City gana el partido, se va a poner con 77 puntos, es decir, a 2 del Arsenal. En condiciones normales pasaría esto, vamos a ver si es lo que ocurre. Pero si lo ganara el equipo de Guardiola, se pondría, insisto, a 2 puntos. Y a partir de ahí, ¿qué quedaría? Pues bien, el fin de semana que viene, Arsenal-Burnley y Bournemouth-Manchester City. Calendario más complicado para los de Guardiola. Bournemouth jugándose seguramente plaza Champions, luego lo explicamos, pero la sexta plaza puede dar acceso en Inglaterra a la Champions League. Y se va a cerrar la Premier
el día 24. El día 24 hay un Crystal Palace Arsenal, derbi de Londres, para cerrar temporada para los de Mikel Arteta, y un Manchester City Aston Villa. Ahora mismo parece bastante favorito el Arsenal por la diferencia de puntos y también porque los rivales del Manchester City, con esto cerramos el tema de la pelea por el título, Paquillo, son más complicados. Es decir, le queda al Crystal Palace, que siempre es un equipo complicado, al Manchester City entre semana. Yo creo que si no gana este partido entre semana, el City, ya el fin de semana podemos ver al Arsenal seguramente campeón. Y es que luego son Bournemouth, que se la va a estar jugando, y Aston Villa, que es verdad que vendrá el Aston Villa de haber jugado la final de la UEFA Europa League, pero claro, es que estamos hablando de un Aston Villa que se la puede estar jugando en la última jornada también, Paquillo. Sí, de un Aston Villa que tiene herramientas para ganar a cualquiera, aunque no esté en su mejor, bueno, haya perdido también un poco de fuelle en lo que es la clasificación de Premier, pero tiene jugadores absolutamente decisivos. Yo creo que el calendario del City es bastante peor a priori. El Crystal Palace es un equipo que te puede también ganar, un equipo que creo que no le gustaría enfrentarse a Guardiola. Ese partido que tuviese, como tú bien comentabas, aplazado entre semanas, que sea el Palace, ojito ahí, desde luego es el match ball, tú lo has dicho muy claro, si no gana ahí y no saca los 3 puntos el City, creo que poco más que decir. Luego el Bournemouth de Iraola, que bueno, que si hubiera que estar con la flechita hacia arriba, con gente como Ryan, con gente, está jugándose los cuartos y sin lugar a dudas, luego puede pasar con esto es fútbol, ¿vale? Te puede llegar al Burnley y ganarte 0-1 y cualquier cosa, porque Arsenal tenga esas desconexiones que tiene. Pero para mí, si me preguntas, yo creo que lo tiene medio hecho el equipo de Arteta. Sí, sí. El West Ham está metido en la pelea por abajo y al perder el partido se queda anclado en esos 36 puntos. El Tottenham tiene 37 y juega hoy contra el Leeds. Yo creo que si gana hoy el partido del Tottenham, está salvado. Le van a quedar 4 puntos de diferencia. Le van a quedar 2 partidos a West Ham y a Tottenham. Y si gana hoy, que es mucho decir, porque el Leeds está jugando bastante bien en este tramo final de la temporada, yo creo que el Tottenham estaría, no virtualmente, pero las sensaciones es que estaría prácticamente salvado. Vamos a hablar del que es rival del Rayo en la final de la Conference, el Crystal Palace, que está salvado, está con 44 puntos, ya no hay manera de que nadie le alcance, está un poco en zona de nadie, es verdad que ha hecho un poco el tonto en según qué tramo de la temporada y que viene de empatar contra el Everton. Y queríamos hablar sobre todo, Paquillo, de una figura, la de Ismaila Sarr, que realmente en algún tramo ha estado un poco a la sombra de Mateta y de ese en la temporada pasada especialmente, pero que este año ha dicho presente, ha dicho aquí estoy y está firmando un temporadón tremendo. Un jugador que ya nos encantaba en su etapa en Inglaterra, en equipos más de segunda categoría, Watford y demás, que no tuvo suerte en el Marsella, pero que, y me parece fundamental, ha encontrado bastante su punto en esta posición casi de media punta por la izquierda, algo caído a la izquierda, pero con bastante libertad para caer por los 3 carriles del ataque, y en ese juego tan directo, tan vertical que propone Glasner, ha encontrado básicamente su medida. Le han hecho un traje a medida para el fútbol de Ismaila Sarr, Paquillo. Sí, un jugador muy talentoso que cuando está con el Rennes rápidamente esa red de ojeadores en Inglaterra lo fichó el Watford, ese descenso a Championship, parecía, bueno, que era un poco guadianesco, ¿no? Te hacía 3 partidos muy buenos con esos desbordes, esa creatividad, pero luego desaparecía, se desconectaba, era un jugador más de jugadas que ha estado 90 minutos enchufado y es cierto que con Glasner, que Glasner es un tipo que si atendemos un poco a su carrera tanto en Wolfsburgo como en el Eintracht y demás, este perfil de jugador falso extremo que te puede jugar por fuera, te puede jugar por dentro de ese 3-4-2-1 tan prototípico de él, suele potenciarlo bastante. Y la pérdida de talento paulatina del Palace, porque tú comentabas lo de Etxe, anteriormente Olise, Caja, etcétera, bueno, pues han encontrado en este Ismaila Sarr, yo creo que es su mejor futbolista a nivel ofensivo. Son 20 goles entre todas las competiciones, las mejores cifras de su carrera. Y luego que te puede jugar tanto por el perfil diestro como el perfil zurdo, porque con Jeremy Pino, cuando juega el Español, ha jugado mucho más tirado a la derecha,
pero cuando juega Johnson ha jugado también tirado a la izquierda y te funciona bien. Mucha armonía con sus carrileros, especialmente con Muñoz. Y luego creo que también tiene mucho que ver por cómo ha organizado el puzzle Glasner, Bruno, porque el paso definitivo de Kamada al doble pivote abría una puerta y la media punta y yo creo que más. Y Lazar ha cogido titularidad como para ser el líder del Pala durante mucho tiempo. Me llama la atención, Paquillo, 20 goles en todas las competiciones, tan solo 2 asistencias, siendo un futbolista tan de ataque, teniendo a Mateta, Strand Larsen, gente como Jeremy Pino, margen de mejora puede estar ahí. Ya jugador en etapa de madurez, 28 años, yo no descarto que dé un saltito más. Vamos a ver también en el Palace cómo acaba la temporada, si hay título y si se refuerza esa apuesta. Se está hablando con bastante fuerza de Iraola. A mí me llama la atención que deje el Bournemouth para irse al Palace. Es verdad que si hablamos de capacidad histórica, de capacidad económica también, yo creo que es un saltito más de cara a la carrera de Iraola, pero llama la atención que en el momento en el que está sonando para banquillos como el del United, Chelsea y compañía, ahí del paso hacia el Crystal Palace, pero va a ser importante este final de temporada, un club que ha sido muy muy vendedor en los últimos años. Paquillo, el tipo de apuesta que hace también de cara al año que viene, ¿eh? Sí, a ver, yo que también me sorprendería que Iraola se fuera allí, teniendo en cuenta que hay banquillos de mayor recorrido histórico y mayor talento, ¿no? Y creo que sería un salito más en su carrera que irse al Palace. Es verdad que el Palace tiene más nombre que el Bournemouth. El Bournemouth, por lo visto, va a llegar Marco Rose. Eso también es curioso, lo dejo aquí. Quiero ver, que a mí Marco Rose siempre me ha parecido un técnico bastante interesante, a ver qué sucede. Pero también otro equipo bastante vendedor. Yo creo que sí, que centrándonos en Ismail Azar va a haber cantos de sirena, se va a hablar de él este verano porque, bueno, la temporada. Y con respecto a eso, sí, yo creo que el enfocarlo a este sistema, a este esquema, pues le ha dado quizás más capacidad también para atacar el lado débil, cuando las jugadas se tejían por el otro sector para llegar a gol. Creo que ha mejorado, creo que eso es uno de los puntos que ha conseguido mejorar Oliver Glasner, pero hay que recordar que en su momento, en otro sistema, era un extremo pegadito a banda, de mucho regate, y a otras temporadas ha tenido más pase, más asistencias que gol. Vamos a ver, porque como tú bien decías, tiene aún 28 años. Sí. Es que estamos hablando que en los últimos años han salido del Crystal Palace, para que os hagáis una idea, Michael Olise, con destino al Bayern de Múnich, Eberechi Eze, con destino Arsenal, Omar Guehi, por ejemplo, con destino Manchester City, por poner 3 ejemplos. El Palace tiene que decidir si va a seguir haciendo esto, si va a seguir siendo un productor de talento y va a traspasar a sus futbolistas, o quiere dar ese salto en cuanto a ambición. No le ha ido mal, Ahora mismo el equipo está peleando, el año pasado campeón de la FA Cup, y este año en la final de la Conference, con un padre que tiene todo esto, que es Glasner. Qué pedazo de entrenador, que por cierto todavía no tenemos destino cerrado para Oliver Glasner. Vamos a cerrar, Paquillo, hablando de la Bundesliga. Este fin de semana había un partido fundamental, que era el Stuttgart-Leverkusen. Lo empezó ganando el Leverkusen y lo remonta el Stuttgart. Acaba ganando por 3-1 y se mete en esa cuarta plaza, y tan solo nos queda una semana. Por cierto, Paquillo, la semana que viene haremos un ideal de este año en la Bundesliga, en el que, spoiler, tú vas a meter a Kramaric y spoiler, yo voy a meter a Jan Diomand, al futbolista del Leipzig, pero que va a estar bastante reñido el 11. Le estaba dando vueltas ya este fin de semana. Sí. Me voy a esperar a ver qué es lo que ocurre en la última jornada, obviamente, pero va a estar reñido en alguna posición, Bruno, yo creo que deberíamos hacer uno con jugadores del Bayern de Múnich y uno sin jugadores del Bayern de Múnich, porque con Kramaric y mandé. Esa es buenísima. Claro, Sí. es que si no, ¿qué hacemos, tío? No, yo o sea, ya aviso que mi 11 va a ser muy ofensivo. O sea, un pivote y todo, y 5 jugadores. No un pivote, pero ya aviso que voy a meter 3 defensas. Va a ser un 3-2-4-1, porque si no me salen las cuentas, Paquillo, así de claro. Vale, ok. Pues nada, vamos con cómo está la clasificación. Mira, ahora mismo Bayern y Dortmund y también Leipzig tienen ya asegurada su plaza Champions, porque por puntos están fuera ya de peligro, y queda
una plaza en juego, que ahora mismo es para el Stuttgart por diferencia de goles, se la juegan entre Stuttgart, Hoffenheim y Leverkusen. El Leverkusen ya con bastantes menos opciones, Paquillo, porque está con 58 puntos, está a 3 tanto del Hoffenheim como del Stuttgart, que están empatados a puntos. ¿Qué partidos tienen esos 3 equipos? Pues bien, el Stuttgart juega en el campo del Eintracht de Frankfurt, ni más ni menos. El Hoffenheim visita al Borussia Mönchengladbach y el Leverkusen recibe en casa al Hamburgo. Por los rivales y demás, seguramente el Hoffenheim y el Leverkusen lo tienen un poquito mejor que el Stuttgart, pero es importantísima esa victoria del Stuttgart en la última jornada ante rival directo y metiéndole 3 puntos, Paquillo. Sí, otro añazo de Sebastián Hoeneß, ¿no?, con el Stuttgart. Yo creo que parecía, ¿no?, que era casi imposible después de su campeonato y mantener el nivel, y fíjate, luchando por entrar de nuevo en Champions con un Duff y Demirovic histórico. Bueno, porque la temporada de ambos es sensacional. Esas dobles parejas que siempre a veces se han perdido en el fútbol, esa doble pareja de delanteros que en Alemania siguen siendo tan prolíficas. Me viene a la cabeza el Ceco Grafite de su momento, hace 20 años, y se siguen manteniendo. Y yo creo que sí, que Hoffenheim y Leverkusen, pasa que yo creo que Leverkusen, para empezar, creo que es un equipo que mentalmente no ha funcionado. Creo que se viene abajo. Fíjate que empezaba ganando este fin de semana y luego eran sometidos por el Stuttgart. Y luego el Hoffenheim, que es un equipo que, más allá de mi amor por Kramaric, con Aslani, con Touré, tiene muchos recursos, muchos argumentos ofensivos que creo que pueden, sin lugar a dudas, sacar los 3 puntos el próximo fin de semana. Creo que está bastante emocionante saber quién va a ser la cuarta plaza, la verdad. Sí, sí. Y ojo cómo está lo de abajo también. Bueno, hay más pelea, porque ahora mismo a Europa League irían Hoffenheim con 61 y Leverkusen con 58. Eso está ya cerrado. Y hay una lucha, después de la derrota del Friburgo este fin de semana, una pelea por la plaza de Conference. 3 equipos en liza: Friburgo, Eintracht de Frankfurt y Augsburgo. Pero lo que está más emocionante de todo es la parte de abajo, con el Werder Bremen ya salvado en cuanto a las posibilidades de descender, pero con posibilidad todavía de que 3 equipos se salven o al menos jueguen el playoff. Es decir, bajan 2 directos y uno, el tercero por la cola, juega el playoff. ¿Cómo están las cosas ahora mismo? Pues con los 3 equipos empatados a puntos. Y por diferencia de goles, claro, es que el San Pauli, Paquillo, ha marcado solo 28 goles. Así es complicado, ¿eh? Así va a ser. En una liga como la Bundesliga va a ser complicado. Pero está con 26 puntos, que son los mismos que Heidenheim y Wolfsburgo. Es decir, triple empate a 26 puntos. Vamos a ver qué pasa en la última jornada. ¿Qué ocurre? Pues que el San Pauli es duelo directo contra el Wolfsburgo y el Heidenheim juega en casa contra el Mainz. Ganando en casa el San Pauli, lo que tienes que esperar a que no gane el Heidenheim. Si no gana el Heidenheim y ellos son capaces de ganar, el San Pauli se asegura jugar la promoción en la última jornada y bajaría el Wolfsburgo, que hace no tanto fue campeón de la Bundesliga, Paquillo. Sí, totalmente. Y hace no tanto con Glasner, que veníamos hablando de él, entró en Champions antes de ser el actual técnico del Palace al Eintracht de Frankfurt. Me parece increíble. El Heidenheim ha ganado 13 de los últimos 21 puntos, una racha brutal, que también parece totalmente desahuciado. Y el Wolfsburgo está mandando un equipo, no solamente que hace poco estuviese en Champions, que tiene a Moura, que tiene a Eriksen, Wimmer, Bing, tiene a Lobromayer, que tiene una plantilla que se va a hablar mucho de ella y que también va a pescar mucha gente y se acaba defendiendo. Creo que, evidentemente, todo el mundo va a poner los ojos, como bien hablábamos antes, por esa cuarta plaza, pero ojito, que creo que el descenso en Alemania es de las cosas más interesantes del próximo fin de semana del programa internacional, ¿eh? Totalmente. Está ahora mismo el San Pauli con menos 29 de diferencia de goles. Es la misma diferencia de goles que tiene el Heidenheim, menos 29, pero ¿qué pasa? Que el Heidenheim ha marcado más goles y por eso está por encima en la clasificación. Por encima, digo, una plaza, pero con los mismos puntos. Y en este caso el Wolfsburgo está en menos 26, el que está mejor de los 3. Le podría valer el empate al Wolfsburgo si el Heidenheim no gana
su encuentro. Así que está totalmente apasionante ese final de temporada en Alemania. La semana que viene haremos el 11 ideal de esta 25-26 en la Bundesliga. Paquillo, como siempre, un placer. A descansar. La semana que viene más. Un abrazo. Un abrazo, Bruno. Chao, chao. Vamos cerrando el episodio de esta semana. Lo hacemos, como siempre, con vuestras preguntas, respondiendo a las preguntas de los oyentes. Las podéis dejar en @playfutbol, en la red social X, en Twitter, o también en los comentarios de iVoox. Por cierto, sigo sin recuperar de momento mi cuenta de Twitter. Espero poder conseguirlo. Yo creo que ahí tenemos buenas sensaciones en ese sentido, pero todavía no la tengo. Por si alguien... Pues nada, ha visto que no tuiteo nada. Al menos se borraron algunos tweets del hackeo. Pero bueno, así están las cosas. Espero poder estar pronto en esa red social otra vez. Vamos allá. Comentarios en iVoox, por ejemplo, como el de David32, que dice: hablando de entrenadores españoles, imaginaos un entrenador extranjero que encaje 100% con la selección española y sea entrenador top. ¿Os gustaría que fuese seleccionador de España? A mí categóricamente no. Un abrazo. Pues David, yo aquí lo tengo claro. Si hay entrenadores españoles mejores, te digo claramente que no. En un momento en el que, por lo que sea, la Federación Española no tiene acceso a entrenadores españoles top o vive un mal momento España en cuanto a técnicos, a mí, si tienes una opción de tener un gran seleccionador o un Ancelotti de la vida, como le ha pasado ahora a Brasil, pues no me parece mal, sinceramente. Aquí lo veo distinto a ti. Dicho esto, ahora mismo sería un cantazo. O sea, que Barça, Madrid y Atlético ahora mismo no tengan pinta de tener entrenador español el año que viene, ninguna pinta en ninguno de los tres casos, es una cosa, y que la selección española no pueda encontrar uno entre todo lo que tiene, me parecería un escándalo. Tengo ganas de ver lo que hace Ernesto Valverde el año que viene, no por relacionarle con nada de la selección, pero me pinta año sabático, creo que es eso, pero me apetecería ver a Ernesto fuera de España, otra vez, como le pasó en esa etapa en Olympiacos. Paulota dice: hola cracks, una comentadita de cómo funciona el fútbol de Terzic. Recordamos que es nuevo entrenador del Athletic Club. Un Edin Terzic que es verdad que sus equipos generalmente son equipos bastante activos, verticales, que quieren en líneas generales dominar y presionar arriba, pero es un técnico que se adapta mucho a rival. Es decir, si tú miras, por ejemplo, cómo llega su Dortmund a la final de la Champions en 2024, pues obviamente se adapta, juega en cuartos de final y elimina al Atlético de Madrid en muchos momentos metiéndose atrás, le gana las semifinales al Paris Saint-Germain en muchos momentos metida atrás, y por ejemplo en esa eliminatoria final, en la final contra Madrid, cambia un poco el foco y por momentos, también por ese gol que marca Carvajal, sí que hay tramos en los que quiere llevar un poquito más la iniciativa, pero yo diría que sobre todo es un técnico que intenta buscar deficiencias del rival, que se adapta bastante al rival, intenta minimizar virtudes del rival y ahondar en los problemas que suelen tener sus rivales. Chaparret dice: por cierto, se os ha olvidado que, hablando de técnicos españoles, en las semifinales de la Women Champions League hay 3 de 4 españoles. Dice: sigo sin entender por qué en la Champions masculina juegan miércoles y martes las semifinales. ¿No sería más lógico jugar el mismo día para que no tenga una eliminatoria 8 días y la otra 6? Pues tiene bastante sentido. O al menos respetar. Si juegas martes, volver a jugar el martes. Y si juegas miércoles, volver a jugar el miércoles. No pasa nada por repetir en ese sentido. Y toda la razón, Chaparret. De hecho, la final va a ser entre entrenadores españoles, tanto en Champions masculina como en femenina. Esto es histórico. Un Arteta contra Luis Enrique en ese Arsenal Paris Saint-Germain en fútbol masculino, y un Giraldez contra Pere Romeu en el femenino, con el Olympique de Lyon
Barça. Y vamos a cerrar con la pregunta de Mikel. Buenas, Bruno, viendo este fin de al señor Matic en el Sassuolo Milan, la pregunta es de la semana pasada. Pedazo de profesional, ahí sigue el tío dando un gran nivel en cada partido que juega, entre 4 jugadores de un perfil parecido, como son Matic, Luis Gustavo, Bruno Soriano y Xhaka. Te haces un ranking complicado, pero creo que lo puedes sacar, sí. Reconozco que por tema de lesiones voy a meter a Bruno Soriano un poquito más abajo de lo que me gustaría, pero voy a hacer Xhaka en el primer escalón, arriba del todo. En el segundo Matic, creo que ha estado en clubes mejores y que cuando ha estado bien, con esa jerarquía, esa experiencia, en esa posición tan complicada como la de pivote, le ha dado mucho a sus equipos, grandes etapas, sobre todo en Benfica y Chelsea, diría. También el Manchester United, jugando a muy buen nivel. Luis Gustavo III, es verdad que estuvo en grandes clubes, como el Bayern. Mira, voy a meter a Bruno Soriano tercero. Bruno Soriano a mí me gusta más, me parece más completo que Luis Gustavo, más capaz con balón. Así que Bruno Soriano tercero y Luis Gustavo cuarto. 3 pivotes, 3 mediocentros de perfil defensivo, pero me parece que Bruno Soriano con más talento con la pelota que Luis Gustavo. Los 4 zurdos y de un perfil muy parecido. Está bien vista la pregunta de Mikel, con la que cerramos el episodio de esta semana. Esta semana descansamos, no hay Champions entre semanas, así que vamos a hacer un episodio, descansamos y volvemos el lunes que viene, el lunes 18, siguiente episodio. Veremos si con la Premier el título decidido. Ya con la Bundesliga cerrada haremos con Paquillo, como os hemos dicho, el 11 ideal de la temporada en Alemania. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.